Buenas tardes. Sean bienvenidos a esta presentación editorial del Colegio de Investigaciones del Bajío y del Proyecto Cultural León Prehispánico, Asociación Civil, y de Huitzilac-Tlactoli Ediciones y Lobo Ediciones. Gracias por estar aquí. El año pasado hicimos la presentación de dos libros, que eran el volumen 1 de ambos que vamos a presentar hoy, el volumen 2. El primero es Leer para Crecer, número 2, y Matitlatohtli y Tesh, Arqueología, OME. En ambos son las recopilaciones de todo lo que se ha publicado en el periódico digital Zona Franca. Y bueno, vamos a verlos uno por uno, vamos a desglosarlos uno por uno. Muchas gracias por estar aquí. Les agradecemos muchísimo todos los implicados en este proyecto. Y comenzamos. Entonces, les platico. El Leer para Crecer inició hace ya algunos años y era una publicación no muy regular hasta que decidimos que se iba a hacer una publicación regular. Fue la primera con la que colaboramos en el periódico digital Zona Franca. Y bueno, hasta la fecha ya se han publicado algunos, ahorita vamos a ver cuántos. Este libro de hoy, que tenemos la fortuna de que sea en formato electrónico, tipo flipbook, porque en este formato tenemos la oportunidad de que las páginas sean a color. Si logramos imprimirlo en algún momento en papel, va a ser muy difícil que pueda ser en color. Entonces, por eso es que lo estamos haciendo en flipbook para darle un poco más de realce a todo esto, ¿no? Entonces, este libro contiene 145 páginas y ahorita vamos a ver más o menos lo que contiene, ¿no? Recuerden, son relatos, crónicas, recomendaciones sobre todo de libros que en algún momento de mi vida he leído y que de alguna manera comparto para que la gente tenga una oportunidad. Son libros que me han gustado. Yo no soy crítico de este literato, simplemente les platico lo que me agrada de ese libro y ahí lo dejo. Y si ustedes lo quieren leer, pues qué bueno, ya lo pueden leer completo. Entonces consideren, no son análisis literarios de ninguna manera, pero sí son recomendaciones que hago yo con todo el gusto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos al menos, tenemos 36. Empezamos en el 53 porque el año pasado, en el primer volumen, se quedó en el 52. Fue un año continuo de estar publicando un artículo a la semana. Después, en el 2020, seguimos con un artículo semanal, pero ya en el 2021, con un compromiso ya de 5 columnas, era un poco problemático seguir haciéndolo cada semana. Entonces decidí que a partir de enero del 2021 solamente iba a ser uno al mes de cada tema. Entonces, de Leer para Crecer, de lo de la arqueología y de los otros dos que tenemos. Y otro más que apenas empezamos hace algunos meses. Entonces, sí quiero que consideren eso también. Entonces, aquí empezamos en el 53, en enero del 2020, y empezamos con 3 libros que para mí son muy importantes en la historia contemporánea de México, sobre todo por quién los está escribiendo, que es uno de los autores que a mí más me ha impactado desde hace muchos años. Y en este caso, en la Tragicomedia 1, 2 y 3, nos platica desde los años 1940 hasta 1994, que es cuando termina ese sexenio de Salinas. Entonces es muy, muy interesante cómo lo platica José Agustín. Bueno, aquí está la lista de todos los que hay. Hay uno que a mí me gusta muchísimo, que es El viaje del elefante de José Saramago. Hay una serie de 4 o 5 libros que recomiendo acerca del 2 de octubre. Claro, hay muchísimos del 2 de octubre, pero bueno, ahí están, a partir de La viuda Olmeca, La muerte de Aurora, Esa luz que nos deslumbra, La noche de Tlatelolco. Y bueno, tenemos una infinidad de recomendaciones. Hay uno muy bueno que es Ángeles del Abismo, que es el número 80 de Enrique Serna. En verdad es un libro interesantísimo. Aunque es muy grande, muy grande, pues me lo eché en un libro digital de 1000 páginas, que al final de cuentas son como 600, pero créanme que en una semana me lo acabé porque en verdad sí está, es muy bueno. El de Humberto Eco, de la historia de la fealdad. En fin, hay unas recomendaciones extraordinarias: racionalidad ambiental,
O sea, tenemos una cantidad de recomendaciones, léanlas, son cortitas, son buenas, y si no, bueno, búsquenlas en el Zona Franca, ahí están todas. Y estas en el año 2021, como les dije, ya nada más son 11, porque empezamos en enero y acabamos en noviembre, entonces nada más son 11, porque fue una cada mes. Y a partir también del 2022 va a ser una cada mes, entonces para final de año tendremos 12 más. ¿Okay? Entonces, bueno, este es por un lado, Leer para Crecer número 2. Y ahora les presento Matitlatok y Tesh Arqueología OME, que es el segundo volumen del, de esta idea que tuve de hacer un libro de tal y como me gustaría que me contaran a mí la arqueología, ¿no? Así de una forma desenfadada, sin mucho rollo, sin mucha pretensión, o sea, simplemente como cuando doy alguna clase de arqueología, esa es la idea, algo que sea muy fácil de entender, no metiéndonos en cuestiones complejas ni nada, ¿no? Entonces, en esta ocasión, el volumen 2, el volumen 1 estuvo un poquito variado, pero a partir de este volumen 2 ya hay una estructura para poder hacerlo como temático. En este caso, los números de capítulos que cuentan este libro, que son 129 páginas, que también viene en formato flipbook, por lo que les digo, a final de cuentas es muy interesante tenerlo en color, porque hay muchas cosas que vienen ahí, fotografías y algunas cosas que necesitan estar a color para que se puedan apreciar bien. Entonces, en este caso, el índice del libro está así como les digo, está de forma temática. Tenemos 6 partes, o sea, 6 capítulos dedicados a los sonidos americanos, mesoamericanos, perdón. En los cuales, bueno, pues hay una infinidad de cuestiones que gracias a muchas investigaciones de algunos colegas míos, pues puedo compartirlas de esa manera, ¿no? Después tenemos otro que son 8 partes, que es también muy condensado, la religión entre los antiguos mexicanos, ¿no? Mucha gente supone que la religión no existía en Mesoamérica, y pues claro que existía, pero bueno, ahí precisamente vamos a dar una buena idea de lo que es esto, ¿no? Y por último tenemos el último serie del temático, que sería Quetzalcóatl, que está dividido en 9 partes. Realmente hablar de Quetzalcóatl en 9 capítulos es una cosa muy somera, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que se pudo, porque es un personaje que tenemos que identificar, porque permanece en la cosmovisión de los antiguos mexicanos más de 1500 años. Entonces, es importante, claro, es muy importante. Entonces, cómo va trascendiendo de de ese mito a hacerse una realidad en un personaje, después aquel mito que nos hicieron creer que era el de Cortés y bla, bla, bla. Bueno, en verdad, el libro está pues muy bien estructurado, y es así como vamos a partir de ahora, tenemos que hacerlos así, más estructurados, no nada más como temas sueltos, sino ya estructurados. Entonces aquí tenemos a partir del capítulo 21, porque en el anterior volumen se quedó en el capítulo 20, y bueno, como si son continuos, porque hay que de repente por ahí recomiendo que regresen al capítulo tal, del volumen 1, pues aquí están. Entonces, ya les digo, bueno, así está la cuestión. Entonces, a mí en verdad me enorgullece mucho que tanto el Colegio de Investigaciones del Bajío eh, y el Proyecto Cultural Hombre Hispánico sigan con estas propuestas, ¿no? Eh, y yo los invito a que nos visiten en la página del Colibac, que es la que está ahí, www.colibac.com, y eso es lo que van a encontrar en cuanto entren, esa es lo de la que está al lado izquierdo, es lo que van a encontrar. Cualquier información extra, bueno, nos pueden escribir al correo del Colibac, que es info@colibac.com, o pueden mandar un WhatsApp al 477-592-1570. Ahí les pueden contestar cualquier WhatsApp. Yo les agradezco mucho el tiempo que nos regalaron el día de hoy para estar aquí, y no se despeguen, tenemos muchísimas cosas más. Ahí están las páginas para seguirnos. Síganos en las páginas y muchísimas gracias.